buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Lili. Qué gusto estar aquí contigo y muchos saludos a todo el auditorio. Gracias. Bueno, los mexicanos tenemos una gran expectativa sobre lo que va a suceder en cuestiones de luz. Por varias razones. Una de ellas, como usted lo explicó muy bien en otros programas y en otros medios, es esta promesa de que van a bajar las tarifas eléctricas. Sin embargo, últimamente se escucha que tal vez esto o no se va a dar, o va a tardar demasiado tiempo, o va a ser muy poco. ¿Qué hay de eso, doctor? Gracias, Lili. Pues esta es una gran oportunidad para explicarle al auditorio por qué pueden bajar las tarifas eléctricas y cómo lo vamos a hacer. Y permíteme empezar con lo siguiente. El día de la inauguración del Mundial de Fútbol ha sido el día de mayor consumo de energía eléctrica en la historia de México. Esa gran demanda histórica de energía eléctrica fue satisfecha con 39.996 megawatts de capacidad instalada. A ver, no entendí nada, eso es muchísimo. Es muchísimo. Y toda esa capacidad instalada ya la tenemos en México. Y la pregunta es, ¿cuánto más tenemos? Pues tenemos en total ahora 54.000 megawatts de capacidad instalada. Es decir, tenemos capacidad para generar más energía eléctrica, para satisfacer lo que demandan los ciudadanos y lo que demandará el crecimiento económico del país. ¿Cuál es entonces el reto en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Cuál es el reto en materia eléctrica? Pues bien, las tarifas que pagamos todos los mexicanos no son competitivas, son caras. Un estudio nos refleja que en el 2012 los mexicanos pagamos en promedio 25% más por la energía eléctrica que consumimos que lo que pagaron en los Estados Unidos. Es decir, estamos pagando energía eléctrica de alto costo. 25% más es mucho y ese pago de luz nos duele mucho en el bolsillo. La pregunta es, ¿por qué tenemos costos altos en generación de energía eléctrica en México? Pues bien, gracias a la reforma del presidente Enrique Peña Nieto tenemos los instrumentos para atender este problema. El 20% de la capacidad instalada de generación en el país utiliza combustóleo. El combustóleo es 4 veces más caro que el gas natural y 68% más contaminante. Entonces, uno de los retos hacia adelante es utilizar gas natural y desplazar el combustóleo de nuestras plantas de generación de energía eléctrica. En Estados Unidos utilizan gas natural. Así es, uno de los elementos interesantes de la revolución energética en Estados Unidos, a partir del 2008 a la fecha, es la creciente producción de gas natural, que están utilizando no solo para generar energía eléctrica de bajo costo y menor impacto ambiental, sino también para la reconversión industrial que está viviendo el sur de los Estados Unidos. El gas natural reduce los costos del sector industrial, que puede estar desplazando con gas natural diésel o combustible, que son mucho más caros. Eso es uno de los beneficios adicionales de la reforma energética. Entonces sería que en México empezaríamos a usar gas natural para producir energía eléctrica. Así es. Esa es la razón por la que bajaría el costo. Así es. ¿A partir de cuándo? Se requiere construir infraestructura para poder llevar el gas natural de donde se produce a donde lo vamos a consumir, a donde utilizaríamos ese gas para generar energía eléctrica de bajo costo o bien para la reconversión industrial de otras partes de la República. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hemos hecho antes? ¿Por qué necesitamos una reforma energética? Pues bien, México antes de la reforma energética no tenía los suficientes kilómetros de gasoductos para poder llevar el gas natural de un lugar de la República a otro. La reforma energética establece que múltiples participantes en la industria, el sector privado nacional, el sector privado internacional, Pemex y CFE, por sí solos o asociados entre nosotros, se puede generar mayor infraestructura de gasoductos, mayor kilometraje de estas carreteras del progreso para poder llevar el gas de donde vamos a producirlo con la reforma energética a donde lo vamos a consumir para poder generar energía eléctrica de menor costo. ¿Cómo cuántos kilómetros se necesitan de gasoductos? El país tiene actualmente 11.400 kilómetros de gasoductos. Te voy a dar un dato comparativo. En Texas, que es una tercera parte del tamaño de todo el territorio nacional, tiene 9 veces más kilómetros de gasoductos. ¿Que en todo México? Que en todo México. Eso te refleja el reto que tenemos de construcción de infraestructura hacia adelante. Y la carencia que hay en México. Y la área de oportunidad que hemos tenido hasta ahora. Entonces tenemos que desarrollar más kilometraje de gasoductos y el presidente Enrique Peña Nieto ya ha dado instrucciones muy concretas al respecto. Se están construyendo ya kilómetros adicionales por un 35% más de lo que ya tenemos ahora establecidos. Pero no nos detendremos ahí. Gracias a la reforma energética podemos construir más kilómetros de gasoductos para llevar gas natural a regiones que nunca lo han tenido
o bien para tener mayor infraestructura para suministrarlo con calidad en regiones donde ya había suministro de gas natural. Permíteme darte un ejemplo. Los estados de Sonora y Sinaloa y algunas partes del estado de Chihuahua no han tenido suministro de gas natural porque no había habido gasoductos en esos territorios. Ahora, gracias al presidente Enrique Peña Nieto y la reforma energética, se están construyendo los gasoductos en esas regiones del país. Y lo mismo se hará en otras regiones del país donde la infraestructura no es existente, y al poder contar con esos gasoductos, entonces sí, reconvertir las plantas de combustible para que utilicen gas y también poder licitar plantas adicionales de ciclo combinado con una tecnología todavía más eficiente para poder generar más energía eléctrica, pero a partir del gas natural en lugar del combustible o del diésel. ¿Reconvertir estas plantas para que usen el gas natural es un proceso caro y difícil y largo? Es un proceso que requiere inversión, es cierto que requiere tiempo, y lo más importante, como requeremos de tiempo para poder lograr estos avances de infraestructura, tenemos que empezar de inmediato. Y esa es la instrucción muy clara del presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a la reforma energética, que la implementación inicie de inmediato. Y todas las obras de infraestructura que se incorporaron en el Programa Nacional de Infraestructura que anunció el presidente de la República van con ese objetivo, con establecer la infraestructura que es necesaria para poder bajar los costos de generación de energía eléctrica de manera responsable y de manera atinada. Hay un elemento adicional, si me permites, Lili. Otra razón por las cuales el costo de generación, de transmisión y distribución de energía eléctrica es alto en México es porque en las redes de transmisión, las torres y cables que vemos en las carreteras, y en las redes de distribución de energía eléctrica, los postes y cables que vemos en las ciudades, se traslada la energía eléctrica de las plantas de generación a los lugares de consumo, a los comercios, a nuestros domicilios. Pues bien, en esas redes se está perdiendo actualmente el 15% de la energía eléctrica que por ahí transita. En otros países como los de la OECD, solamente se pierde el 6%. ¿Pero por qué se pierde por ahí el 15%? Por falta de mantenimiento, de falta de tecnología, por robo, por cultura del no pago, por los diablitos. Hay una serie de instrumentos que obedecen a que perdamos el 15% de nuestra energía. La reforma energética nos da nuevas herramientas para atender este problema. Nos permite establecer contratos modernos con el sector privado, tanto nacional como internacional, o bien con empresas de energía eléctrica como CFE en otras partes del mundo donde han reducido las pérdidas técnicas y no técnicas de manera considerable. Establecimos un convenio con la empresa KEPCO de Corea del Sur, que tiene tecnología de punta para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. La empresa KEPCO es de origen pública como lo es CFE. También estamos muy atentos a los esfuerzos que están haciendo los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en las distintas divisiones del país para hacer esas reducciones y poder llevar las mejores prácticas a las otras divisiones en todo el territorio nacional. Pero es claramente un área de oportunidad para la empresa que gracias a la reforma energética podemos contar con mayor inversión, mayor tecnología y mejores prácticas internacionales para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en las redes, con lo cual también podemos ofrecer un servicio con menos interrupciones eléctricas, donde no fluctúe tanto el voltaje y donde en consecuencia al brindarlo de manera más eficiente los costos sean menores. Porque ya había habido crisis de falta de energía, ¿verdad? Es muy importante atender eso porque el criterio principal para una empresa de energía como lo es ahora la CFE es que el suministro eléctrico tenga las menores interrupciones en el sistema. Y hay distintos estudios que ya reflejan que en la zona metropolitana y Distrito Federal las interrupciones han venido considerablemente a la baja. Todavía hay un camino por recorrer. La empresa está comprometida con sus usuarios para que el servicio sea de calidad y para que los precios sean competitivos. Y yo quiero aprovechar este espacio para pedirle a todas aquellas personas, usuarios del Sistema Eléctrico Nacional, que si tienen algún problema con su suministro o algún problema con su recibo de luz, se comuniquen al 071, que es un número de teléfono nacional y gratuito, o bien a través de la cuenta Twitter de la empresa, @CFEMX, o la mía, @EnriqueOchoaR, porque estamos muy interesados en brindarles un mejor servicio, atender y resolver los problemas que pudiera tener en su suministro y ofrecerles en el contexto de la reforma energética las alternativas de solución que se merecen. Ahora, los gasoductos, ¿qué tanto tiempo tardarán en construirse? La construcción de los gasoductos y la construcción de las reconversiones y de las nuevas plantas estimamos que se debe llevar al menos 2 años, una vez aprobada la reforma energética, como ya es el caso.
Y después de esos 2 años, ¿cómo en cuánto tiempo empezaremos a ver la reducción? Pensamos que al finalizar esos 2 años veríamos las reducciones y que tuviéramos los costos más competitivos en materia de energía eléctrica para el beneficio del sector industrial, comercial, doméstico, para toda la economía. Entonces, doctor, no es cierto que es un mito, no es cierto que era una mentira solo para vender esta reforma el hecho de que van a bajar las tarifas eléctricas. El hecho es que sí van a bajar. Usted da su palabra de honor con todo conocimiento sobre esto. Por supuesto, Lili, hay razones técnicas, hay programa de inversiones, hay apertura con la reforma energética, tenemos todos los instrumentos para que los costos de energía eléctrica en el país bajen, para que las tarifas sean más competitivas y requerimos hacerlo realidad para el bien del país. Ahora, por último, es una realidad que gran parte de la población utiliza los llamados diablitos. Sé que es un problema serio para la comisión. ¿Qué se va a hacer con esto? Esto es muy importante y es una invitación a todo el público para que construyamos juntos una cultura de pago. Todos los ciudadanos que consumen energía eléctrica y pagan por ello, también en estricto sentido de la justicia, merecen que todos los demás que consumen energía eléctrica paguen por ella. Y la responsabilidad de la empresa es hacer que estos costos de generación de energía eléctrica y la infraestructura de distribución y transmisión estén en óptimas condiciones para que el servicio sea positivo. Pero sí es necesario contar con la tecnología que nos permita identificar esas pérdidas no técnicas, los diablitos o personas que se roban la energía. La reforma energética también establece penalidades adicionales para quienes roben la energía eléctrica. ¿Va a haber nuevas penalidades para quien ponga un diablito y así se es, robe? el robo de energía está más penado en México a partir de la reforma energética y con razón. Las prácticas internacionales señalan que esa es una actividad que hay que cuidar. ¿Y las penas cuáles serían? Hay penas monetarias y hay algunas penas que incluyen también problemas adicionales con la justicia. Entonces se trata de poner orden. Se trata de que los consumidores tengan un servicio óptimo, con tarifas competitivas y que formemos una cultura del pago en beneficio de todos. Doctor Enrique Ochoa, le agradezco mucho que nos haya explicado con tanta claridad este tema. Lili, muchas gracias, saludos a todo el auditorio y estamos para servirles. Gracias. Y a usted le doy las buenas noches, le agradezco que nos haya acompañado aquí en Cámara Libre. Yo lo espero el próximo jueves aquí mismo y lo invito a que continúe con la programación de la Barra de Opinión aquí en Azteca 13.